¿Es necesario el bautismo para salvarse? Mentiras de Satanás. Usted no puede decir eso porque va en contra de lo que dice Marcos 16, 15 y 16. Por eso cada día hay más protestantes ignorantes. El que crea y sea bautizado se salvará. Y bueno, sigue diciendo tonterías. Bueno, todo esto me gano por decir que la salvación está en la fe en Cristo y no en un rito bautismal. Este tipo de comentarios se dan cuando se junta el fanatismo con una lectura miope de la Escritura. El bautismo no es requisito de salvación. Si lo fuera, ¿qué pasa con toda la gente que se convirtió en una guerra y nunca volvió? O que se convierte en su lecho de muerte. ¿Qué pasa con la persona que cree en Jesús y cuando iba rumbo a su bautismo lo atropellaron? Si eres de los que piensan que el requisito de salvación es el bautismo, porque la Biblia dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo, te invito a que también leas Romanos 10:9, donde leemos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, desde tu teología, un mudo no podría ser salvo. Nuestro hermano pastor nos presenta dos argumentos. Nos dice, el bautismo está en una fe en Cristo y no en un rito bautismal. Ese primer argumento, si lo dice un hermano evangélico, no me genera ningún conflicto. Pero si lo dice un hermano católico, sí me demuestra muchas cosas, ¿no? Suena inclusive hasta piadoso, ¿no? El bautismo está en una fe en Cristo y no en un simple rito. Está en mi fe y no en un rito. El segundo argumento que nos presenta nuestro hermano separado, nuestro hermano pastor evangélico, es que el bautismo no es requisito para salvarse. Y allí no nos presenta argumentos bíblicos, sino que más bien nos presenta casos, ¿no? El primero, la gente que se convirtió en una guerra y nunca volvió. El segundo, los que se convierten en su lecho de muerte, ¿sí? Y no tuvieron la oportunidad de pedir el bautismo. El tercero, el que cree en Jesús y cuando iba a su bautismo lo atropellaron y no pudo llegar. Nos presenta entonces tres casos. Vamos a darle respuesta. Primero, el mismo Señor, nuestro Señor Jesucristo, afirma que el bautismo es necesario para la salvación. En el contexto de Jesús conversando con el sabio fariseo Nicodemo, ¿sí?, seguidor de Jesús, en la noche, ¿sí?, Jesús les dice, Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. Jesús le dice a Nicodemo una verdad fundamental y se la recalca. En verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Del agua y del Espíritu. Jesús está hablando del bautismo. Nicodemo, a pesar de su sabiduría, a pesar de ser un hombre conocedor de la ley, de las Escrituras, del Antiguo Testamento, a pesar de ser un hombre sabio, no entiende este comentario de Jesús. Nosotros sí lo entendemos. Renacer del agua y del Espíritu se refiere al bautismo. No puede entrar en el reino de Dios. El bautismo es la forma ordinaria de entrar en el reino de los cielos. La iglesia no conoce otra forma de salvar a alguien si no es a través del bautismo. Jesús insiste en que el bautismo es necesario para la salvación y manda a sus discípulos a evangelizar y bautizar. Y no lo hace solamente en una ocasión, lo hace en varias ocasiones. Vamos a leer Marcos 16 del 15 al 16. Este pasaje Jesús lo dice, ¿sí?, en el contexto de ese encuentro con los apóstoles después de vivir los difíciles momentos de la pasión, muerte y resurrección. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Marcos 16, 15 y 16. Jesús les dice,
Vayan por todo el mundo. Les dice a los apóstoles, vayan por todo el mundo. No les dijo vayan al pueblo de Israel, no les dijo vayan solamente al pueblo judío. Les dijo vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva. El evangelio, buena nueva, la buena noticia, eso significa, evangelio significa la buena nueva. Las enseñanzas de Jesús, anuncien el evangelio a toda la creación. No les dice anuncien el evangelio solo a los hombres o solo a las mujeres o solo a los mayores de 18 años o solo a tal o cual grupo. No, les dice anuncien el evangelio, la buena nueva, a toda la creación. Y Jesús liga tres cosas, ¿sí? La fe con el bautismo, el sacramento, con la salvación, ¿sí? Jesús dice, el que crea, obviamente quien va a creer es al que se le ha anunciado el evangelio, al que se le ha enseñado, el que crea y sea bautizado, el que cree va a pedir el bautismo. Entonces Jesús dice, el que cree, la fe, y sea bautizado, es decir, reciba el sacramento, se salvará. Y si a alguien le queda alguna duda de que el bautismo está ligado a la salvación, Jesús repite lo mismo pero en forma negativa. El que no crea se condenará. Marcos 16, 15 y 16. Mateo 28 del 19 al 20. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Jesús les dice a los apóstoles, también en el contexto de esa reunión que tiene Jesús con los apóstoles después de la resurrección, de la pasión, muerte y resurrección. Y les dice, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, es decir, enséñenles, ¿para qué? Para que me sigan, sean mis discípulos, los que seguían a Jesús. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice la forma en que hay que bautizar, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, lo que nosotros conocemos ahora como Trinidad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Enséñenles a cumplir las enseñanzas de Jesús. A cumplir las enseñanzas de Jesús. No podemos descuidar la enseñanza que les ayude a vivir a los que han recibido el bautismo. Y Jesús nos dice algo que es impactante. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Él no nos abandona en esta misión de enseñar, de bautizar, de hacer discípulos, de salvar a través de los sacramentos, ¿sí? Jesús no nos deja solos. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Todo esto que acabo de mencionar lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1257. El Señor mismo afirma que el bautismo es necesario para la salvación. Por ello mandó a sus discípulos a anunciar el Evangelio y a bautizar a todas las naciones. El bautismo es necesario para la salvación en aquellos a los que el Evangelio ha sido anunciado y han tenido la posibilidad de pedir este sacramento. La Iglesia no conoce otro medio que el bautismo para asegurar la entrada en la bienaventuranza eterna. Por eso está obligada a no descuidar la misión que ha recibido del Señor de hacer renacer del agua y del Espíritu a todos los que pueden ser bautizados. Dios ha vinculado la salvación al sacramento del bautismo. Sin embargo, Él no queda sometido a sus sacramentos. Detalles entonces importantes. La Iglesia no conoce otro medio que el bautismo para asegurar la entrada en la bienaventuranza eterna. Contestémosle a nuestro hermano pastor. Su primer argumento, el bautismo está en una fe en Cristo y no en un rito bautismal. Pensar así demuestra, primero, que no cree en lo que Jesucristo enseñó expresado abiertamente en las Escrituras y expresado de forma radical. Jesús fue claro, el que crea y se bautice se salvará.
Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a guardar lo que yo les he enseñado. El que no crea se condenará. Jesús expresa esta verdad de forma radical. En verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, le dijo a Nicodemo. Entonces, quien cree, ¿sí?, aunque suene piadoso que yo creo en Cristo y no en el rito bautismal, no está creyendo en lo que Jesús enseñó. Segundo, si un hermano evangélico piensa así, bueno, no es culpa de él, no le han enseñado. Pero un hermano católico que no conozca el valor de los sacramentos, sí es grave. Desconoce, quien piensa así, que el bautismo está en una fe en Cristo y no en un rito bautismal, desconoce que los sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia, instituidos por nuestro Señor Jesucristo y entregados a la Iglesia para nuestra salvación. Signos sensibles y eficaces de la gracia. Los sacramentos entonces, los sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia. ¿Qué significa eficaces? ¿Sí? Significa que realmente confieren la gracia justificación que ofrecen. No son obras de teatro, no son simplemente ritos o palabras, no. Realmente confieren la gracia o justificación que ofrecen. ¿Sí? Esto viene desde las primeras comunidades cristianas. Recordemos que aunque la iglesia se fue organizando a través de los años, ¿sí?, los sacramentos, podemos encontrar formas simples de los sacramentos desde el inicio del cristianismo. En el Concilio de Trento, la iglesia expresa lo siguiente. Numeral 849, Canon 6, Concilio de Trento. Si alguno dijere que los sacramentos de la nueva ley no contienen la gracia que significa, o que no confieren la gracia misma a los que no ponen óbice, como si solo fueran signos externos de la gracia o justicia recibida por la fe, y ciertas señales de profesión cristiana por las que se distinguen entre los hombres fieles de los infieles, sea anatema. ¿Por qué la necesidad de este dogma? ¿Sí? Este dogma es necesario para preservar lo que Jesucristo mismo enseñó. Con respecto a los sacramentos, a los 7, más aún con el bautismo. Cuando Jesús nos dice en Mateo 28:19, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, nosotros confiamos plenamente en que en ese instante esa criatura de Dios se convierte en hijo de Dios, heredero del reino de los cielos. Los sacramentos entonces son medios eficaces de la distribución de la gracia. Debemos agradecer nosotros católicos haber nacido en la iglesia en la que subsisten los medios de salvación. Segundo argumento de nuestro hermano separado, de nuestro hermano pastor. Él nos dice que el bautismo no es requisito para salvarse. Y nos presenta casos. No nos da un argumento bíblico, sino que simplemente nos presenta casos. Vamos a ver lo que la iglesia enseña, vamos a recordar lo que la iglesia enseña con respecto a este tema. ¿Y qué pasa con estos casos? ¿Qué pasa con la gente que se convirtió en una guerra y nunca volvió? Los que se convierten en su lecho de muerte. El que cree en Jesús y cuando iba a ser bautizado lo atropellaron. El mismo numeral que leímos, 1257, dice lo siguiente: Dios ha vinculado la salvación al sacramento del bautismo. Sin embargo, Él, se refiere a Dios, ¿sí?, no queda sometido a sus sacramentos. Dios siempre buscará la forma de salvar a sus criaturas. Pero estas formas no serán ordinarias, serán extraordinarias, porque lo ordinario, ¿sí?, es el bautismo. ¿Cuáles son estas formas extraordinarias que producen los frutos del bautismo? Primero, quienes mueren por la fe son bautizados por Cristo. Todos esos mártires que han pasado a lo largo de la historia, dice tiernamente el catecismo, son bautizados por Cristo. Es decir, ellos reciben los efectos del bautismo aún sin haber recibido sacramento. Ellos entregaron su vida por amor y por fe, por eso se los conoce como mártires, ¿sí? Y ellos son bautizados por Cristo, ¿sí?
Un ejemplo de eso lo tenemos en la Biblia, cuando el ladrón que estaba junto a Jesús en la cruz, compartiendo la crucifixión, ¿sí? Escucha de Jesús que le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre no fue bautizado, ese hombre no tuvo el tiempo de pedir en el bautismo, pero sus palabras, el defenderlo a Jesús, demuestra fe. Y entonces Jesús le ofrece que entrará en el reino de los cielos, que se salvará en el mismo día, en ese instante. Él fue bautizado por Cristo, ¿sí? Otra forma extraordinaria que producen los frutos del bautismo es para quienes desean el bautismo, pero no han tenido la posibilidad de recibirlos. Eso se llama bautismo de deseo. Muchas de estas personas, si no lo sabemos, nos sorprenderemos al final de quienes al final de sus días no pudieron pedir el bautismo, no tuvieron el tiempo de ser bautizados, pero creyeron en el último minuto y no tuvieron la posibilidad de recibirlo. Sin embargo, la iglesia enseña que ellos posiblemente hayan recibido los frutos del bautismo aún sin haberlo recibido, por el simple deseo. Vamos a analizar y profundizar un poquito más en qué significa esto. Vamos a leer del documento Gaudium et Spes, Constitución Apostólica del Concilio Vaticano II, el párrafo 22. Esto vale no solamente para los cristianos, sino también para todos los hombres de buena voluntad, en cuyo corazón obra la gracia de modo invisible. Cristo murió por todos, y la vocación suprema del hombre en realidad es una sola, es decir, la divina. En consecuencia, debemos creer que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que, en la forma de solo Dios conocida, se asocien a este misterio pascual. A ver, ¿qué es lo que dice el documento Gaudium et Spes? Que la salvación no solamente es para los cristianos, sino también para todos los hombres de buena voluntad. Detalle importantísimo, ¿sí? Quedémonos con esa idea. Es para todos los hombres de buena voluntad, ¿sí? La iglesia entonces reconoce que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad, ¿sí?, de que se asocien al misterio pascual. ¿Cuál es el misterio pascual? Pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y esa es una verdad fundamental. Los que somos bautizados somos unidos a la pasión, muerte y resurrección de Cristo a través del bautismo. Los que no alcanzaron a bautizarse, pero que han sido hombres de buena voluntad, ¿sí?, que no han conocido de pronto a Cristo y a su evangelio y a su iglesia, si no tuvieron la oportunidad de conocerlo, pero obraron de acuerdo a su conciencia, entonces el Espíritu Santo les ofrece la posibilidad de que se asocien al misterio pascual. Detalle importante: todo el que se salva, sea por el bautismo o sea por de alguna otra forma extraordinaria de la gracia de Dios, ¿sí?, se salvará porque fue asociado al misterio pascual de Cristo, por la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Todo hombre, aún ignorando el evangelio de Cristo y su iglesia, puede ser salvado. Vamos a leer el documento Luz de las Gentes, Lumen Gentium, en el numeral 16. Dice: por último, quienes todavía no recibieron el evangelio se ordenan al pueblo de Dios de diversas maneras. En primer lugar, aquel pueblo que recibió los testamentos y las promesas y del que Cristo nació según la carne, por causa de los padres, es un pueblo amadísimo en razón de la elección, pues Dios no se arrepiente de sus dones y de su vocación. Entonces, ¿puede un judío, que fue un israelita, un judío, que fue el pueblo que recibió, ¿sí?, a Cristo según la carne y que recibió el Antiguo Testamento y todas las enseñanzas de Dios y tuvo esa relación con Dios tan cercana, ¿sí?, ¿puede un judío salvarse? Por supuesto que sí, ¿sí? ¿Aún siendo judío? Sí, ¿sí? Repitamos lo que dice el documento. Por último, quienes todavía no recibieron el evangelio, ellos no han recibido el evangelio, pero se ordenan al pueblo de Dios de diversas maneras. Por ejemplo, perteneciendo al pueblo judío, ¿sí?, ¿pueden alcanzar la salvación? Sí. Vamos a ver ese detalle un poquito más adelante. ¿Quiénes más pueden alcanzar la salvación? Sigo leyendo.
Pero el designio de salvación abarca también a los que reconocen al Creador, entre los cuales están en primer lugar los musulmanes, que confesando adherirse a la fe de Abraham, adoran con nosotros a un Dios único y misericordioso que juzgará a los hombres en el día postrero. Es decir, los musulmanes también pueden alcanzar la salvación. La salvación entonces no es propia ni del cristianismo, ni del judaísmo, ni de los musulmanes. Sigamos leyendo. Ni el mismo Dios está lejos de otros que buscan en sombras e imágenes al Dios desconocido, puesto que todos reciben de Él la vida, la inspiración y todas las cosas. Y el Salvador quiere que todos los hombres se salven. Pues ¿quiénes? Y aquí mucho ojo, démonos cuenta de esta verdad fundamental. Pues quienes, ignorando sin culpa el Evangelio de Cristo y su iglesia, buscan no obstante a Dios con un corazón sincero y se esfuerzan bajo el influjo de la gracia en cumplir con obras su voluntad, conocida mediante el juicio de la conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. En pocas palabras, si alguien ignorando sin culpa el Evangelio, es decir, nació en un pueblo lejano, nadie les predicó el Evangelio, si no lo conocieron, tampoco conocieron su iglesia, sin embargo, ellos siguieron a Dios con un corazón sincero, se esforzaron, ¿sí? Y bajo el influjo de la gracia alcanzaron a hacer obras, utilizando su conciencia, diferenciando lo bueno de lo malo. Ellos pueden alcanzar la salvación eterna sin importar si fueron judíos, musulmanes o ateos. Y la divina providencia tampoco niega los auxilios necesarios para la salvación a quienes, sin culpa, no han llegado todavía a un conocimiento expreso de Dios y se esfuerzan en llevar una vida recta, no sin la gracia de Dios. Es decir, quien aún sin conocer a Dios, sin que nadie les haya predicado, se esfuerzan en llevar una vida recta, pueden alcanzar la salvación. Sigamos leyendo. Cuanto hay de bueno y verdadero entre ellos, la Iglesia lo juzga como una preparación del Evangelio y otorgado por quien ilumina a todos los hombres, para que al fin tengan la vida. Pero con mucha frecuencia los hombres, engañados por el maligno, se envilecieron con sus fantasías y trocaron la verdad de Dios en mentira, sirviendo a la criatura más bien que al Creador, o viviendo y muriendo sin Dios en este mundo, se exponen a la desesperación extrema. Por lo cual la Iglesia, acordándose del mandato del Señor que dijo, predicad el Evangelio a toda criatura, procura con gran solicitud fomentar las misiones para promover la gloria de Dios y la salvación de todos estos. Lumen Gentium, numeral 16. Entonces, detalles importantes. Primero, todo el que se salve será porque el Espíritu Santo le ofrece la posibilidad de que se asocie al misterio pascual de Cristo. Todo el que se salva por la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y fuimos unidos a Él a través del bautismo o de algún medio extraordinario. Todos los que se salven se salvarán por Jesucristo. ¿Sí? Segundo, quienes ignorando sin culpa el Evangelio, la Iglesia, ¿sí?, buscan a Dios con un corazón sincero y se esfuerzan bajo el influjo de la gracia en cumplir con obras su voluntad, siguiendo su juicio, ¿sí?, su conciencia, ¿sí?, entonces se salvarán. Tercero, se puede suponer que semejantes personas habrían deseado explícitamente el bautismo si hubiesen conocido su necesidad. Finalmente, y es un capítulo no menos importante, el tema de los niños que mueren sin haber recibido el bautismo, ¿no? Sin que nadie los haya podido bautizar, porque murieron muy chiquitos, porque no tuvieron la oportunidad. La Iglesia confía, en este caso, a estos niños a la misericordia de Dios, a los niños muertos sin bautismo. Jesús nos dice en Marcos 10:14, mas Jesús, al ver esto, se enfadó y les dijo, dejad que los niños vengan a mí,
no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Nosotros confiamos plenamente de que Jesús salvará a los que nos puso como modelos, ¿sí? Hay que ser como niño para entrar en el reino de Dios, ¿sí? Al que pidió que los niños se acerquen a Él, ¿sí? Al que nos pidió que no se lo impidamos, ¿sí? No los va a dejar afuera. Confiamos entonces en la misericordia de Dios. Pero sí ruega, pide encarecidamente que no impidamos que los niños pequeños vayan a Cristo por el bautismo. Lo dice el mismo pasaje bíblico. Dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis. Por eso la Iglesia recomienda que bauticemos a los niños lo más pronto posible. Es la responsabilidad de los padres no impedir que los niños pequeños vayan a Cristo por el bautismo.